sobre el asesinato de Cuauhtémoc perpetrado por Hernán Cortés. Estamos en nuestra quinta sesión. Vamos a abordar los motivos de Cortés para asesinar a Cuauhtémoc. ¿Ah? Este tema comúnmente no se trata porque en la narración de Cortés y de otros autores, pues, sobre todo Francisco López de Gómara, que escribe la historia de las Indias y que fue capellán de Cortés, y Cortés le dictó buena parte de lo que él está escribiendo. Así es que pues, lo que dice Cortés y lo que dice López de Gómara es redundante. Muchas veces, pues lo que dice Cortés en sus cartas de relación, entre 1519 y 1526, que es su última carta de relación, su quinta carta de relación, pues es redundante lo que dice López de Gómara en 1552, que publica su libro, 25 años o más después. O es redundante o está perfeccionado lo que dice, la mentira que dice Cortés hace 25 años, ahora aparece más retorcida, ¿no? Bueno, pues allí resulta evidente el motivo. Pues es que Cuauhtémoc y los tlatoanis de la Triple Alianza estaban tramando una traición cuando estábamos viajando rumbo a Honduras, ahí en medio de la selva, y nos iban a matar a todos los españoles y a mí en lo personal. Entonces tuve que detenerlos, interrogarlos y ordenar que los colgaran. Pormenoriza un poco Cortés en cómo hizo el interrogatorio cruzado para hacer que se confundieran o que encontrar contradicciones entre ellos. Mientras que López de Gómara plantea esto, pero añade que les hizo un juicio, que los juzgó y luego que se demostró que eran culpables, ordenó que los mataran. No los asesinó, los ajustició, hizo justicia por una traición. El motivo por el cual fue muerto Cuauhtémoc por orden de Cortés, que no lo asesinó, sino lo ajustició, el motivo consistió en que, pues, Cuauhtémoc organizó una traición, un levantamiento. Bueno, pero esta es la narrativa de Cortés y ya hemos demostrado puntualmente cómo esto es mentira. Entonces, como el motivo es supuestamente evidente en la narrativa de Cortés y de otros autores, comúnmente no se trata. La respuesta sería, oye, ¿cuál fue el motivo por el que Cortés ordenó colgar a Cuauhtémoc? Pues es que estaba haciendo una traición. Entonces, por salvar la vida, contra su voluntad, Cortés tiene que matar al tlatoani. Bueno, pero ya vimos que esto no es así. Entonces voy a recordarles un poco nuestro camino metodológico para encontrar cómo es que está mintiendo Cortés. Nosotros nos planteamos en la primera sesión del curso preguntar por las condiciones de posibilidad del evento. El evento que relata Cortés, que ahorcó a Cuauhtémoc, que le hizo un juicio por traición que Cortés descubrió por diversos medios, según qué fuente, y que había mucho miedo de que
los tlatoanis fueran a rebelarse y mataran a los españoles, incluido Cortés. Bueno, a ver, para todo esto, ¿cuál es la condición para que algo como esto pueda ser verdad? Pues que los tlatoanis tengan suficiente fuerza militar como para pasar a degüello a 300 españoles y especialmente a Cortés, ¿no? Que tengan un ejército suficientemente poderoso que pueda llevar a cabo esa acción. Esa es la condición de posibilidad. Y entonces, tenemos que efectivamente Cortés parte a las Higueras con 300 españoles que lo van cuidando, es un ejército, pero con un ejército adicional de 3,000 guerreros indígenas. Y Bernal Díaz del Castillo dice que indígenas mexicas. Ah, bueno, pues está llevando a 3,000 enemigos. Esto no tiene sentido. Hacer un viaje a 2,000 kilómetros de distancia, te metes a la selva y te llevas a 3,000 enemigos. Qué imbécil haces, ¿verdad? Bueno, pero sin embargo eso está negro sobre blanco, escrito en Bernal Díaz del Castillo, sugerido en Cortés y repetido en el caso de López de Gómara. Pero Fernando de Alba Iztríxochitl, texcocano, que su chosno era Iztríxochitl, el principal aliado indígena de Cortés y que fue a las Higueras, que testificó los acontecimientos y que era el general en jefe del ejército indígena, de estos 3,000 indígenas, Fernando de Alba Iztríxochitl puntualiza que 1,500 de esos 3,000 eran acolhuas, es decir, texcocanos, completamente fieles al aliado de Cortés, y entonces fieles a Cortés. Otros 1,000 y pico se repartían entre tlaxcaltecas, huejotzincas y michoacanos, todos fieles a Cortés, y solamente unos cientos, entre 300 y 450, 500, eran mexicas, bajo el mando de Iztríxochitl, el aliado de Cortés, aunque muchas veces se acomedían a servir a los tlatoanis de la Triple Alianza, especialmente a Cuauhtémoc. Bueno, con un ejército de tal naturaleza es imposible una rebelión. Porque inmediatamente esos 500 o 300 guerreros mexica iban a ser aplastados por los 2,500 o 2,700 indígenas fieles a Cortés, más los 300 españoles fieles a Cortés. Bueno, entonces esa es nuestra primera indagación, ¿verdad? Supongamos que dices, ¿cómo le entro este problema? ¿No? Entonces, buscas el punto de partida. ¿Por dónde comienzo la investigación? Claro, pues primero te empapas un poco de todo, ¿no? Y dices, ah, chinga, los tlatoanis y los ahorcaron, y te dicen, no, pues es que estaban tramando un asesinato, que... Y ya que más o menos dices, ah, bueno, entonces buscas esto, ¿cómo puede ser posible? ¿Ah? Te haces la pregunta por la condición de posibilidad. Y entonces buscas, bueno, que tengan un ejército, ese es. Y entonces ahora sí buscas en la fuente X y Y, Z, cómo está descrito el ejército de indígenas. Porque sí
si en una borrachera y danzando los tlatoanis platican y oye, vamos a chingarnos en estos güeros, son fantasías. Se requiere que tengan armas y que tengan gentes que manejen esas armas y que tengan una superioridad militar frente a las armas que tiene Cortés. Y entonces, sí, es posible que eso que platicaron los tlatoanis pueda ser cierto, si es que lo platicaron, ¿verdad? La historia se nos presenta por un dicho, por un documento que se encuentra, por una historia que se narra, por un chisme que está de familia. Son dichos, pero aluden a hechos. Entonces, bueno, los hechos no podemos ni pensar los dichos ni pensar los hechos. Los hechos los experimentamos con la percepción, con el tacto, la vista, el olfato. Pero para pensarlos, solamente podemos pensar las condiciones de posibilidad del evento. ¿Cómo sería posible algo así como un asesinato de 300 españoles invasores por cuenta de unos indígenas? Pues que tuvieran superioridad numérica y de fuerza militar. Esa es la condición de posibilidad. Y ahora sí, vamos a buscar en las fuentes cómo se describe al ejército indígena. ¿Sí? Entonces, ese es el punto de partida de una investigación seria sobre el asesinato de Cuauhtémoc por Cortés. Y justamente este dato, esta reflexión mínima, pero que atina, es la que no encontramos en la estrategia de investigación de Eduardo Matos Moctezuma al momento de afrontar la investigación del asesinato de Cuauhtémoc por Cortés, comenzando, porque lo llama, la muerte de Cuauhtémoc. No. Tú no tienes que investigar una muerte, tú tienes que investigar un asesinato. Y tienes que buscar motivos, traición, medios para la traición. ¿Tienes los medios para traicionar? No, entonces no, me río de ti, Cuauhtémoc, me río de ti. No te tengo que matar, no te tengo que colgar, hombre, eres un pobre una persona que está lisiada, que quedó tullida porque lo torturaron y está como quien hace fantasías de que va a ser un gran negocio. Se va a volver rico con la lotería. Entonces, ¿qué hago contigo, Cuauhtémoc? No es necesario realmente colgar a los tatuajes, porque estaban platicando de que se iban a vengarse. Puedes vengar. Bueno, eso. Entonces, realmente, si uno atina a indagar la condición de posibilidad material como para que un evento como el que se relata sea posible, o encuentra la condición de posibilidad para que tal evento sea imposible, entonces tienes la clave histórica del problema. Por ahí es donde tienes que comenzar tu investigación. Entonces, fue a través de la crítica de la forma de investigar el fenómeno por parte de Matos Moctezuma que encontramos esta condición de posibilidad. Que él dice que el ejército de indígenas que acompañaba a Cortés era de 3,000 guerreros mexicas. Absurdo, ¿verdad? Bueno, pero encontramos en Fernando de Avilfix-Xochitl, otra fuente, otra descripción de la composición del ejército, en donde dicen, bueno, esa composición sí tiene sentido militar. Yo, Cortés, voy a un viaje a las Higueras, a 2,000 kilómetros de distancia, y me voy a proteger con españoles, pero también con indígenas, porque vamos a territorios indígenas, pues me llevo indígenas de mi bando. Y esto es lo que nos está describiendo Fernando de Avilfix-Xochitl, un ejército de acoluas, de tlaxcaltecas, de michoacanos, de huejotzincas y
de un pequeño número de mexicas, claro, porque vienen sirviendo a los señores de la Triple Alianza. Bueno, esta descripción es la que corresponde a la verdad, porque lo otro hubiera sido un absurdo, imposible. Entonces, pues igual, descartas a las fuentes que plantean que el ejército era de 3.000 indígenas mexicas, porque esto no tiene sentido, es absurdo. Bueno, entonces ya que encontramos la condición de posibilidad, el tipo de ejército, entonces decimos, como realmente la condición de posibilidad material ejército está compuesta por aliados de Cortés, Cortés tiene una avasallante fuerza militar sobre los tlatoanis. Es imposible que hayan intentado traicionar. Es más, que siquiera se les hubiera ocurrido, ¿para qué? Así se diría, ¿para qué haces chaquetas mentales? Si son mejores las físicas. Porque esta no va a nada. Esto nada más te hace sufrir. No hubo temor a la traición, ni presunta traición. Bueno, tampoco hubo un juicio por traición. ¿Y en dónde ocurrió el ahorcamiento de Cuauhtémoc después de que se le hizo el juicio por traición, porque se descubrió su traición? Que todo esto es ficticio. Ese lugar no existe. ¿Qué es lo que vimos en la mañana? El lugar inexistente del que habla, que lo sugiere Cortés, y Francisco López de Gómora dice, se llama Izancanac y es la capital de Acalan, es decir, un centro populoso maya lleno de indígenas que supuestamente testificaron un juicio a unos tlatoanis y que todos los indígenas quedaron convencidos de que efectivamente Cuauhtémoc y los tlatoanis habían sido traidores. Y cuando Cortés dijo, hórquenlos, todo el mundo dijo, pues sí, es lo que me decían. O sea, Cortés requiere para la verdad jurídica, no la verdad histórica, sino la verdad jurídica de cubrirse la espalda del crimen que acaba de cometer, que va en contra del derecho del rey de España, porque Cuauhtémoc es un siervo del rey de España, y el rey de España es el único que puede hacer lo que sea con la vida de ese siervo, pero no se lo toquen, porque es su juguete. Tú tocas la vida del siervo, del rey de España, te cuelgan, te mandan al cadalso. Entonces Cortés tiene que construir una narración según la cual ya maté al tatuán. No, pues ahora hay que ser una mentirota. No, pues es que lo tuve que... Yo no lo quise matar, sino que él me quería matar. Ya se entiende, ¿verdad? Y sobre todo, no solamente es un dicho frente a otro, sino son dos dichos en referencia a un hecho material incontrovertible, la condición de posibilidad militar para llevar a cabo la traición o la condición de posibilidad militar para que la rebelión fuera imposible. Y eso es lo que nos encontramos, que la condición material de posibilidad vuelve imposible no solo la traición, sino incluso pensarlo. ¿Sí? Entonces, pues así llegamos al lugar ficticio, ¿ah? Que fue lo que vimos en la mañana y en donde se concreta todas las mentiras de Cortés acerca de la traición, del temor que había de la traición, del juicio que les hizo, del interrogatorio cruzado, y que luego el juicio se verificó en un espacio social correspondiente para que hubiera
una aquiescencia de lo que estaba diciendo. Un lugar populoso y en donde el juicio es aceptado por todo el mundo. Por eso es que Francisco López de Gómora dice que el evento sucedió en Izancanac, la capital de la provincia de Acala. Pero no solamente todo esto es un enredo y una mentira, y las fuentes se presentan de esta manera, entreverada, torcida, sino que si observamos, a Cortés le importa tanto ocultar la evidencia de que asesinó a Cuauhtémoc sin motivo. O sea, no sin motivo, asesinó con motivo, pero no el que dice, no porque intentaba traicionar. Que tiene que ocultar el lugar en donde dice o sugiere que lo asesinó. Izancanac. Izancanac es un lugar populoso. Bueno, pero los consejeros del rey y el rey pueden buscar en algún mapa y encontrar dónde está Izancanac, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que este absurdo de hacer una traición sin un ejército apropiado para el efecto, y este absurdo entreveramiento de las fuentes, este torcimiento de las fuentes, se vuelve a repetir en el absurdo de este itinerario, en el que Cortés llega a Tahuilalpan, allá arriba, cerca del Río Chico, ahí está el Usumacinta al sur, bueno, y empieza a bajar al sur, por el Usumacinta, y llega hasta Cihuatecpan, que es Tenosique, Tabasco. Y bueno, pues ya iría rumbo a Guatemala, a Flores Petén, para cruzar la frontera, y ya se seguiría por aquí para las Honduras, que es a donde iba, a las llamadas Higueras. Pero en lugar de hacer eso, que es lo concordante, que es un camino lógico, agarra y da orden de que a partir de Cihuatepán suba hacia el norte, casi en línea a 90 grados, suba hasta Acuactecpan y luego en una inclinación de unos 60 grados siga hacia el norte y oriente, hacia Acalan y luego al río Candelaria, y que ahí está Izancanac, y que ahí lo mató. Bueno, ¿cómo que te vas 100 kilómetros al sur y ya ese es tu camino? Y ahora ordenas que te subas 150 kilómetros al norte oriente. Es absurdo. Este absurdo del itinerario que Cortés dice simplemente está hecho para que el lugar del crimen nunca sea encontrado. ¿Sí? Tiene ese sentido. Que no se ha encontrado el lugar del crimen. Porque si descubren que lo maté en la selva, dicen, ¿cómo que hiciste un juicio, cabrón? En cambio, si en Izancanac, en una ciudad importante, no, pues cuánta gente, pues no pudiste haberlo matado así nomás. Sí te entiendo, hiciste un juicio, ¿verdad? Bueno, entonces, es lo que tenemos. Un absurdo en la narración, un absurdo o un trucamiento en las fuentes, y luego un absurdo geográfico espacial, una ilogicidad en el itinerario y una aberración en ordenar ir al sur rumbo a las Higueras y luego ordenar ir al norte en sentido casi opuesto, ¿verdad? Y alejarse, pero supuestamente entró a Guatemala acá por esta otra parte. Oye, pero primero te fuiste 100 kilómetros al sur y luego 150 al norte. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Una semana para bajar y otra semana para subir con un ejército de 4,000 personas? Se acabó. Bueno,
Entonces, eso es lo que en resumen hemos visto, los distintos absurdos que pudimos descubrir, porque partimos de un punto de partida adecuado en la investigación. Encontramos la condición de posibilidad de todos los eventos que narra Cortés o que narra Bernaldez del Castillo. Se narra una fiesta de los tlatoanis en la que se emborrachan, están contentos y empiezan a platicar, y platicando una cosa lleva a la otra y empiezan a platicar de que esto es bueno. Mejor vamos a ver. ¿Ah? En el ambiente alcoholizado y eufórico fue tramada una traición. Es la narración de Cortés, la narración de Bernal. Y luego que hubo la traición, y luego que hubo un juicio, etcétera. Entonces, cada planteamiento está condicionado. Bueno, hay que buscar lo que condiciona al condicionamiento, que condiciona al condición, la condición final. La condición final es qué tipo de ejército indígena hay, ¿verdad? Por ahí entonces hay que comenzar la investigación, y si ya lo tienes claro, entonces cualquier cosa que diga Cortés, si corresponde con esta condición material, un ejército perfectamente afín a Cortés, aplastante mayoritariamente frente a un número muy reducido de indígenas mexicas, todas las cosas que sean correspondientes con esta base material son ciertas. Cualquier cosa que diga, aunque parezca cierta, pero que no corresponda con esta base material, la tachas y la tiras a la basura y dices, es un mentiroso, es un colonialista mentiroso que le echa la culpa al colonizado, a su víctima le echa la culpa de todos los crímenes que él está cometiendo. Está proyectando todo lo que él hace, se le echa la culpa a la víctima. Esa es la estrategia del neocolonialista, como fue la estrategia del colonialista. Bueno, entonces, ahora sí, ya que vemos que todo esto es mentira, sin embargo lo mató. Eso es incontrovertible. ¿Por qué lo mató? Ahora sí viene la pregunta. Nada de la obviedad. Lo mató porque estaban tramando una traición. Esto es mentira. Hay otros motivos. Entonces, tiene sentido racional la pregunta, no es tautológica, de cuáles son los motivos para matar. Entonces, ahora sí, vamos a retrotraernos fuera de la selva en donde supuestamente se tramó la traición. Ahí no están los motivos. Ahí están los motivos mentirosos de los que habla Cortés, pero que son imposibles. Ya sabemos por qué son imposibles, porque no hay ejército suficiente para realizarlos. Entonces, los motivos reales hay que buscarlos antes del viaje. Entonces, pues, nuestra primera hipótesis es que el asesinato fue tramado con mucho tiempo de anticipación. Nada de que no era mi voluntad matarte y de repente, como me entero en la tarde de no sé qué día, del 27 de febrero, me entero de que ustedes estaban tramando una traición, entonces procedo a matarlos. Para mí es una sorpresa, es una casualidad. No, nada de eso. Los motivos están meditados antes del viaje. Son motivos que tienen que ver con Tenochtitlan. Bueno, vamos a regresarnos a la situación política de Tenochtitlan después del triunfo de Cortés y de los ejércitos indígenas aliados, que fueron el factor principal para que triunfara sobre los ejércitos mexicas. No los cañones, no los perros, no las armas de metal y ballestas y mosquetones. Ni los 13 bergantines. El factor principal son los 200,000 indígenas aliados con los que aplastó
a los ejércitos de la Triple Alianza. Bueno, y sucede que le quema los pies y las manos a Cuauhtémoc, y después de esta vejación le propone que lo va a nombrar Tlatoani. ¿Cómo está eso? Pues ya a un lado, ¿no? Métanlo en un calabozo, tírenlo a la basura. Es una piltrafa humana. Era un joven fuerte, valiente, inteligente, y lo acabo de dejar hecho un guiñapo. Ya, chingada. ¿No? Ahora dice que le sirve, que es algo muy valioso, que lo va a nombrar Tlatoani. Este es un evento absurdo, aparentemente. Y Cuauhtémoc, pues se queda, ¿qué me están proponiendo? Pues sí, me está diciendo que él me va a ordenar todo lo que yo haga. Ya no estoy acostumbrado a hacer eso, no es mi dignidad. Él quiere que sea su títere. Y bueno, pues está claro. Todo lo que me ordene es bajo amenaza de muerte, no lo cumple, me mata. Se queda meditando, dice, ¿qué me está proponiendo? Sí, es que él no puede gobernar directamente. Porque una cosa es triunfar en la batalla, pero otra cosa es mantener el poder, el dominio sobre una población que está en contra de él. Todos los días. Y él tiene un ejército de 3.500 españoles, 4.000 que tenía y murieron unos 500 en los combates. Con 3.500 no puede dominar una población de más de 200.000 almas, que era la de Tenochtitlan. Por eso me está proponiendo que yo sea Tlatoani, porque a mí sí me respetan, a él no. Él lo tendría que respetar por la fuerza, no tiene la fuerza suficiente. O sea, que el propio Cuauhtémoc dice cuál es la condición de posibilidad para que este malvado me esté proponiendo que yo sea Tlatoani. La condición de posibilidad es que él no puede hacerlo. Yo sí. A mí tullido y como esté, me respeta mi pueblo y me quiere. Es por eso. Pero si este no está solo, si no me ganó solo, este tiene aliados muy fuertes. Con sus aliados, así, si los que les propuso fue una alianza, por eso se juntaron con él y nos vencieron. Si domina el centro del tablero, si domina Tenochtitlan con sus aliados, con sus ejércitos aliados, claro que puede controlar la situación. Pero me está proponiendo que yo sea Tlatoani, es decir, no quiere co-gobernar con sus aliados. Encuentra la clave, Cuauhtémoc dice. O sea, que nos quiere traicionar. Así que yo, en primer lugar, diría Cuauhtémoc, debo aceptar la propuesta de ser Tlatoani títere, porque es la manera en que puedo proteger de una u otra manera a mi pueblo. Me hacen una orden y yo tengo que cumplirla porque estoy amenazado de muerte, pero la cumplo del mejor modo, de aquel modo en que sea menos lesivo para mi pueblo, para todo mi pueblo o para ciertos sectores del pueblo, para los niños, por ejemplo, para los ancianos, por ejemplo, para las mujeres, etc. Bueno, tengo que aceptar, así sea humillante. Es la manera de combatir y de resistir. Y entonces la asumo. Son muchas deducciones, claro, y no están escritas, pero los trazos del evento están perfectamente puestos en el tablero de los acontecimientos, tanto políticos como militares. Después de Baldado, punto 1, le proponen al Baldado que sea Tlatoani títere, en lugar de gobernar directamente el vencedor, o co-gobernar
con sus aliados. Debe de haber gato encerrado, ¿verdad? Simplemente hay que pensar bien en la propuesta y si Cuauhtémoc acepta, ¿qué creen? Encontró la respuesta a toda esta ecuación extraña que está presentando la más extraña propuesta de Cortés. Y entonces Cuauhtémoc va a ser Tlatoani títere de 1521 a 1524, 3 años. Y va a hacer una serie de tareas que le encargan, pero siempre tratando de proteger a su pueblo e incluso de sacar adelante a través de las ordenanzas que da, del cumplimiento de tareas de drenaje, de tareas de repartición de tierras y de aguas del lago, sacar adelante la unidad política entre mexicas tenochcas y mexicas tlatelolcas, para que toda la etnia mexica, todo el pueblo mexica, se mantenga unificado, no obstante que hay muchas intenciones y actuaciones para que se escinda este núcleo resistente. Léase con detenimiento la ordenanza del señor Cuauhtémoc de 1523 y se va a ver eso. En otro momento podríamos leerla en detalle, pero ustedes la pueden buscar de 2 páginas, es muy interesante. Sobre todo, léanla observando la política que quiere sacar adelante Cuauhtémoc. No tanto las tareas de repartición de aguas y repartición de zonas de pesca para los tlatelolcas o para los mexicas, se está repartiendo el lago, ¿no? Sino las propuestas de tipo político que él quiere sacar adelante. La unidad de todo el pueblo. ¿Para qué quiere la unidad de todo el pueblo? Para resistir. Bueno, pero Cuauhtémoc también está aceptando, porque ya entendió el truco, es que él no puede gobernar, pero tampoco quiere cogobernar, sino que quiere traicionar a sus aliados. Entonces, si yo acepto, no solo protejo a mi pueblo, sino que yo soy, siendo Tlatoani, títere, soy la figura puesta en pie de la traición que Cortés les está cometiendo a todos sus aliados. Todos los aliados dicen, cada vez que me ven actuando en Tlatelolco, en Tenochtitlan, así lisiado, ¿por qué no están gobernando ellos? ¿Por qué no están gobernando ellos con Cortés, que les prometió que por eso hacían la guerra todos juntos contra la Triple Alianza? Porque todos iban a hacer una nueva alianza. Se iban a repartir el dominio. No está sucediendo. Mientras yo esté en el cargo, soy la prueba de la traición. Así es que con más ganas. Claro que sí, cualquier humillación. Me ven los tlaxcaltecas y dicen, pinche Cortés. Me ven los yojotzincas y dicen, oye, para eso fue que nos mataron y diezmaron y comimos mal. Pinche Cortés. Y así seguimos. Y su principal aliado, Ixtlilxóchitl, va a decir, oh, ¿no? Pues si por eso nos dijo Cortés que el rey de España, regrésense a sus pueblos, porque el rey de España se los otorga. Y le dijeron, oye, pero si esas tierras eran nuestras, bueno, no se las va a quitar el rey. Nos quiere bien. Bueno, entonces, por eso es que acepta Cuauhtémoc. Y este es el movimiento político maquiavélico que está llevando a cabo Cortés en el centro del tablero de acciones políticas y militares y económicas del Valle de Anáhuac, ¿no? Pero va pasando el tiempo y el pueblo pues cada vez
está más contento con Cuauhtémoc. Cada vez lo siguen más, lo respetan más, lo toman como querían a su Tlatoani Moctezuma, que lo habían querido durante casi un poco más de una década de ser gobernante. Que había sido un gobernante en la paz y que les había traído muchísimos beneficios a todo el pueblo. En cambio, Cuauhtémoc pues es un gobernante que desde el principio los avienta a la guerra, ¿no? Porque es así como está la situación. Ahora, en este tiempo de paz, todo el pueblo reconoce la sabiduría del joven Cuauhtémoc y entiende dónde está la justicia, lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, y le van tomando mucho cariño. Y Cortés dice que si no se trataba de eso, si tú eres mi instrumento, tú eres mi medio para dominar, no un sujeto histórico dominante y autónomo, te estás empezando a autonomizar, amigo. Estás empezando a ser no un elemento sujeto a mis órdenes, sino un sujeto autónomo que se me puede enfrentar con todo ese pueblo que te quiere. Entonces, poco a poco, conforme avanzan estos 3 años, Cuauhtémoc es más incómodo para Cortés. Primero es un instrumento imprescindible para traicionar a sus amigos, a sus aliados, pero cada vez es un instrumento incómodo para ejercer el dominio propio de Cortés y el dominio de la corona española. Mientras tanto, durante esos 3 años han llegado carretadas, vamos a decir, en realidad fueron embarques de nuevos soldados, de nuevos encomenderos e incluso de frailes que vienen a cristianizar y de auditores del rey, ¿no? Real audiencia. Entonces se está perfeccionando el dominio militar y el dominio administrativo y político de Nueva España según las reglas y las leyes españolas. Y pues cada vez es más molesto Cuauhtémoc y menos necesario para la organización política de Tenochtitlan. Así que es ahora que empieza a pensar Cortés: a este hay que matarlo. Qué bien te ves, pero qué mal me caes. ¿Cuánto te quieren? Ay, mira, yo siempre voy contigo porque algo se me pega, ¿no? Pero, oye, qué molesto eres, ¿eh? Cada vez está más molesto con Tlatoani, con todo ese cariño que le tiene la gente. No tiene que mentir para lograr todas sus cochinadas, que es la manera, el carácter en que Cortés logra todos sus objetivos. Aquí es completamente distinto lo que está sucediendo. Este metabolismo social de reciprocidad entre el Tlatoani y su pueblo, entre el pueblo y el Tlatoani, bueno, es sumamente molesto. Y además, va en contra del dominio de la colonia, del dominio de la corona. Entonces ya empieza a forjarse claramente la idea de quitarlo, asesinarlo, pero no lo va a poder asesinar en Tenochtitlan por todas las razones políticas antedichas. Entonces hay que asesinarlo, pero fuera de Tenochtitlan. Eso. Entonces hay que hacer un viaje. Hay que buscar un pretexto para hacer un viaje. Y lo obtiene porque ha enviado a Cristóbal de Olid hace unos meses, y Cristóbal de Olid se le voltea, y entonces él dice que va a ir tras de Cristóbal de Olid. Y como va a dejar el centro, pues no lo puede dejar en manos del Tlatoani tan peligroso, ¿verdad? Entonces me lo llevo. Ahí. Efectivamente va tras Cristóbal de Olid, pero lleva otro proyecto. No es una casualidad o una sorpresa, o no es por una traición, que ya vimos que
es imposible del Tlatoani que fue muerto, sino porque Cortés lleva dos proyectos. Uno, el RIF tras de Cristóbal de Olid, y su verdadero y más importante proyecto, porque el proyecto de Cristóbal de Olid es extender el territorio de Nueva España, mientras que el de asesinar al Tlatoani es de realmente apropiarse de Nueva España. Es un proyecto más importante que el que presenta en primer lugar. Así es que con años de anticipación o muchos meses de anticipación quedó perfectamente perfilado el proyecto asesinar a Cuauhtémoc, porque es un instrumento peligroso, de instrumento al servicio del dominio español. Es un instrumento que se transforma en sujeto histórico, autónomo, contrario, resistente a ese dominio. Ah, qué bien. O sea, ahora Cortés va entendiendo la tirada política de Cuauhtémoc. Dice, aceptaste ser un instrumento, porque así proteges a tu pueblo. Claro, yo lo entendí. Pero ahora noto que has ido organizando cada vez mejor la resistencia. Y ahora te me presentas como, otra vez, como un dirigente amenazante. También entiende Cortés cuál ha sido el juego político de Cuauhtémoc. Bueno, entonces hay que llevarlo fuera. Y entonces empieza su viaje. Lean cómo está en Cortés o en Bernal, cómo está descrito, cómo organiza el viaje a las Cibueras, cuántas dimensiones de ocultamiento hay. El boato lleva una piara de puercos para ir comiendo él, ¿no? Llega a una tienda de campaña, va con unas ropas. No es el desarrapado que llegó en 1519, allí medio a las costas de Veracruz, ¿no? Sino no, es un viaje en grande. Y se lleva la Malinche, y luego la casa ya por Orizaba, o sea, fiestas por todos lados. Y con 3,000 indígenas apoyándolos. Pero ya sabemos, nombrecitos, ¿no? Bueno, entonces este es el primer motivo. Se ha transformado Cuauhtémoc en un sujeto histórico peligroso. De nueva cuenta, es un líder de un pueblo que lo ama y que es un pueblo resistente al invasor. Se ha rehecho ese pueblo, se ha rehecho el líder y se ha fortalecido cada vez más la unidad pueblo-líder, ¿no? Ese es el primer motivo porque el que hay que suprimir, quitarlo del mapa, pero no en Tenochtitlan, sino lejos del centro. Esa es la situación política en 1500, en Tenochtitlan, ¿verdad? De 1521 a 1524. Ahora bien, en 1524, cuando Cortés abandona en su viaje a las Cibueras, llevándose a los tlatoanis, llevando los ejércitos indígenas, yendo con Ixtlilxóchitl como general de los ejércitos indígenas, etcétera, etcétera. Deja una cierta situación política en Tenochtitlan. Por un lado están los emisarios del rey, y parte del poder se los deja a ellos. Pero por otro lado hay una serie de capitanes, de soldados, de oficiales, de amigos de Cortés, que ya tenían poder y les deja encomiendas y sectores de poder. Y entonces lo que va a suceder es que va a haber una contraposición entre estas dos corrientes políticas. ¿Quién va a lograr dominar? Bueno, parece que de unos tiempo atrás, Cortés tiene desde 1522 tiene un juicio
porque fue acusado por la madre y por el hermano de su esposa, de haberla asesinado. Allí, en Coyoacán, y la ahorcó. Y entonces, pues el rey y muchos enemigos dicen, no, pero es que Cortés, que tal, ¿verdad? Y le están haciendo el juicio se detiene. Avanza bastante, hay interrogatorios a 20 testigos, está muy avanzado el juicio, pero se detiene, no recuerdo ahora por qué, pero él se ha granjeado muchos enemigos en la corte, en España y aquí en Nueva España. Y entonces, ¿qué tal que me voy? Y me hago el imprescindible, ¿qué les parece? ¿Y qué tal que no solamente me hago el imprescindible porque me voy, pero dejo a alguien en el gobierno que gobierna súper bien? No se va a notar que yo soy el imprescindible, sino qué tal que dejo un desmadre entre dos facciones que se van a pelear, entre mis partidarios y los partidarios del rey, y los dejo, y se van a enfrentar, y se van a agarrar con todo, y entonces el rey va a decir, oye, pero no te vayas a las cibuelas, regresa tú. Es el detalle. Así que así deja la situación y le encarga a los frailes franciscanos que llegaron en 1524, los primeros tres, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Agora y Fray Pedro de Gante, llegan en 23, pero casi al año llegan los 12, los que se llaman los 12 primeros franciscanos. Son los 12 primeros franciscanos que mandó el Vaticano, mientras que los otros tres son los tres primeros franciscanos que son enviados por el rey de España. Son enviados para que sean sus orejas y sus ojos aquí lo que está sucediendo. Bueno, Cortés tuvo que llevar en su viaje a Fray Juan de Agora y a Fray Juan de Tecto, a estos que son enviados del rey para saber lo que hace Cortés, y Cortés pues no es tonto, entonces sabe que se los tiene que. Sabe por qué los mandaron, ¿verdad? Entre otras cosas, lo sabe porque Fray Juan de Tecto es el confesor del rey de España, no es un curita que dijo, yo quiero ir a América a conocer, a cristianizar. Sí, viene a eso, pero con otra encomienda adicional, secreta, ¿verdad? Es el confesor del rey, es el cura de más confianza que tiene el rey, y lo manda hasta América. Entonces, ahora les encarga a los 12 franciscanos, muy especialmente a Fray Valencia. Fray Martín de Valencia. Gracias. A Fray Martín de Valencia, que es el prior, vamos a decir, de los 12 franciscanos, que por favor cuide de la situación de Tenochtitlan. Y efectivamente, Fray Martín de Valencia se encuentra con las dos corrientes contrapuestas y cómo están enemistados y sacando armas y matando gente cuando están siendo testificados por todos los indígenas, y que se podrían haber levantado y podrían haber acabado con todos los españoles. Y entonces Fray Martín de Valencia intenta pacificar a los dos bandos, establecer mediaciones entre ellos, y por otro lado cristianizar a los indígenas y también apaciguarlos. Es un factor de amortiguamiento muy importante, pero que así se va a granjear unos grandes aliados Cortés, porque evidentemente que esta función les entrega muchísimo más poder a los 12 franciscanos.
Bueno, entonces esta es la situación que Cortés deja, ¿verdad? Y completa a la anterior situación que él tiene que acabar con Cuauhtémoc, porque se ha convertido en alguien, no un instrumento fiable, sino problemático. Y él mismo tiene que validarse frente al rey como muy valioso, justamente por todas las situaciones, no solo el asesinato de su esposa, sino otras más que que lo están inculpando y que ha caído en el ánimo del rey, ¿verdad? Viene decayendo. Entonces así va a ir exaltando su posición. Y bueno, fíjate, ¿qué tal que yo le dejo el terreno limpiecito al rey para que pueda ejercer el poder supremo en Tenochtitlan? ¿Qué tal entregarle el bombón de que ya no estamos gobernando a través de Tlatoani, sino ya podemos gobernar nosotros directamente? Esto va también en su mente perfilándose. No solamente me es molesto a mí, sino que es un sujeto histórico que es un gran obstáculo objetivo para la corona española. Bueno, pero de todo esto no hay que decir nada. Hay que mantenerlo en silencio. Ah, sí, pues ahí llegamos. Y es que Cortés es, vamos a decir, es la personificación de la empresa invasora española, con todas las consecuencias deleterias que esta tenga. Hay que matar, hay que asesinar, hay que quemar, hay que violar, hay que despojar, hay que destruir. Esa es la verdad de la empresa del invasor. Y Cortés tiene el carácter, tiene las ganas, tiene el talante y está acostumbrado a hacerlo. Y sabe cómo hacerlo. Bueno, lo asume, personifica esta empresa. Mientras que esta empresa invasora es algo que el rey tiene el anhelo, pero no asume las consecuencias materiales. Él quiere que sea una invasión moral, humanitaria, que cristianice, que lleve la cultura europea a personas incultas, ¿verdad? Y que todo esto sea moral y cristiano y católico. Entonces hay una contradicción ideológica entre el instrumento de la invasión de la corona y la corona misma. Y entonces se va a dar una contradicción entre el rey y Cortés continuamente. Ya ha iniciado. ¿Cómo que pues tú eres el instrumento de la invasión, y como parte del instrumento de la invasión, pues sí, yo entiendo que matas mucha gente y la verdad, y pues tienes que hacer fiestas y desmadres para relajarte un poco, ¿no? Y mujeres y vino y juego y desmadre. Y en ese momento, en 1522, llega tu esposa de Cuba sin avisar y dices, ya llegó la señora. Ya llegó la señora, y las fiestas que se hacían en Coyoacán todos los días, viene a aguar la fiesta. Catalina Suárez, la Marcaida, y pues en realidad la repudia. Pues su amante era, una de sus amantes era Malinche, y ya tenía un hijo con ella, Martín Cortés. Bueno,
no vamos a profundizar en el asesinato. Es muy interesante. La novela, bueno, no la novela, es el estudio histórico de Alfonso Toro, que es un asesinato cometido por Cortés. Va investigando a detalle todos los documentos del juicio, cómo fueron los interrogatorios, lo que dijo Cortés, y va sacando cómo y por qué llevó a cabo el asesinato, ¿no? Total, que el juicio queda suspendido, pero estamos notando que este instrumento de la invasión, pues es un instrumento humano que tiene que quitarse el estrés y al mismo tiempo tiene que tener un carácter, una psicología adecuada al tamaño de crueldades que tiene que cometer. Pero otra cosa muy distinta es el rey en las alturas, que goza de todos los excedentes que provienen de Nueva España, díganse metales preciosos por lo menos. Bueno, entonces, hay una contradicción de proyecto y hay una contradicción política, de ideología y una contradicción psicológica. El instrumento de la invasión, de la destrucción de todo un pueblo y de toda una civilización se contradice con el rollo cristianizante, humanístico, con el que está propagandizando España su conquista para sí mismos y para toda Europa. Francia tiene que convencerse de que es justa lo que está haciendo España. Inglaterra, Italia, Portugal, Alemania tienen que convencerse de que eso que está haciendo España no es una atrocidad, porque todos están muy envidiosos y dicen que están cometiendo muchas atrocidades en el Nuevo Mundo. Y entonces la corona tiene que encubrir todas estas cosas, pero de alguna manera volviendo cierto el encubrimiento. Es de buena fe, aunque con muy mala fe, porque tienen que ocurrir mediante despojos de la gente, mediante esclavización de la gente, que lleguen los tributos a España, ¿no? Así que tenemos esta gran contradicción entre Carlos V y Cortés, y esto va enervando cada vez más a Cortés, afilando su colmillo político, su necesidad racional, utilitaria, política para acabar con Cuauhtémoc, pero va generando cada vez más un carácter, una emocionalidad rabiosa en contra de Cuauhtémoc, no solamente por el carácter de Cuauhtémoc, sino porque todos los peros que le produce contra el rey. Proyecta toda esta contradicción que tiene ideológica, política y psicológica con el rey de España, con el enemigo, con el objeto, con el estorbo que él tiene que hacer a un lado. Él tiene que hacer el trabajo sucio, y quien juzga que lo está haciendo bien o mal va a ser el rey. O sea, que a quien va a asesinar es al siervo del rey, y el rey no quiere que asesine a su siervo. Pero esa tarea, ¿sabes qué? Objetivamente, es la tarea histórica a realizar por los invasores. Solamente que el rey de España no quiere asumirla, no quiere aceptarla. Tanto por la apariencia que tiene que mostrar, la apariencia política que tiene que mostrar ante el resto de países europeos, como ante la propia rectitud, la autoconciencia de los españoles como pueblo. No somos un pueblo que está degradando otro pueblo, no somos un pueblo que pervierte y destruye a una civilización, sino que estamos llevando
una religión de amor, y ya saben todas las cosas que nos han platicado, ¿verdad? Y que en parte son ciertas, pero son, ¿no? Bueno, y llegamos ya estamos en el último motivo, ¿no? La contradicción entre los motivos políticos de Cortés y los motivos psicológicos de Cortés. Y estamos en la selva. Ahora hay que encontrar el lugar para llevar a cabo el asesinato, ¿verdad? Toda la costa de Veracruz y de Tabasco no, porque son dominios mexicas. Claro, sometidos a Cortés ahora, pero son fieles a Cuauhtémoc. Hasta Xicalanco, que es la punta del dominio mexica Tenochca en tierras mayas. Xicalanco está ahí junto a la laguna, en la orilla de la laguna de Términos, de la laguna del Carmen. Pues. Y ahora se mete en la selva, empieza a ir hacia el sur, hacia las Albueras. Y pues las primeras franjas hasta Villahermosa, más abajo, pues todavía son dominios mexicas, hasta que se interna en Acalan, que ya es un dominio propiamente maya. Estos mayas están sometidos estuvieron sometidos bajo Tenochtitlan y todavía le rinden pleitesía al Tlatoani, Cuauhtémoc y a la Triple Alianza, pero en realidad ya estamos muy lejos. Empieza a ser el lugar propicio. Bueno, pues es curioso que ahí donde empieza a ser el lugar propicio para llevar a cabo objetivamente un magnicidio geopolíticamente benéfico para la invasión y para la corona, que allí haya resultado que ocurre el asesinato, ¿no? Es una curiosa casualidad, como si los engranajes del reloj de la historia se conectaran con el engranaje político y psicológico de Cortés. Entonces se siguen internando en la selva y ahora estamos en Acalan, estamos en Izancaná y pues hay bastante distancia, aunque todavía pleitesía, entre Apax Bolón, que es el cacique de Izancaná, de la provincia de Acalan, y los tlatoanis de la Triple Alianza, especialmente Cuauhtémoc. Y bueno, nada más es cosa de sesgarse un poco de la ruta principal, que vamos rumbo al sur. Recuerden, esta es la ruta principal, no la ruta del itinerario mentiroso de Cortés, que está en fucsia, en morado vivo, sino la ruta real es la que está en amarillo, ¿va? Y que ya va bajando hacia el sur, por el Sumacita, ya está Acalan, y viene en Canitzán, y viene bajando hacia Tenosique. Bueno, en esa ruta hay un sesgo hacia la derecha, ¿no? De Canitzán a Matún, a este punto rojo, ¿no? Ahí es Tequilac, y ahí es donde es posible llevar a cabo el asesinato en un paraje despoblado y a 2 jornadas de Canitzán y San Camilo. Bueno, entonces, ahora viene la descripción de cómo fue muerto Cuauhtémoc. Entonces, tenemos 2 códices, el Códice Vaticano-Ríos, en donde aparecen en una ceiba colgado Cuauhtémoc y Tepepanquetzal, y en otra, en una especie de construcción
al efecto de un ahorcamiento, está ahorcado un cura con una cruz, ¿no? Entonces se supone que es Fray Juan de Tecto, a este confesor del rey, que seguramente empezó a protestar porque iba a ser asesinado o había sido asesinado ya Cuauhtémoc, el siervo del rey, y pues era un testigo incómodo y cuac, ¿no? Y tenemos otro lienzo de Tepezpan en donde aparece Cuauhtémoc colgado de los pies, mutilado de brazos y sin cabeza. Entonces, bueno, ¿qué pasó con esto? Y tenemos descripciones en donde aparece que primero fue torturado, fue martirizado. Otras fuentes no dicen que fue martirizado, sino hablan del martirio de Cuauhtémoc, de Cuauhtémoc, el martirio de Cuauhtémoc, como diciendo el ahorcamiento de Cuauhtémoc, pero no, es que primero lo martirizan quemándole la cabeza, puesto de cabeza, sangrándolo, allí muere y entonces ahora sí manda colgarlo. Hay estos dos momentos en la manera en que asesina a Cuauhtémoc. Bueno, entonces, pues el simple ahorcamiento nos está hablando de la finalidad política. El trazo, la regla, el significado objetivo de la invasión requiere de ese asesinato. Objetiva políticamente para el éxito del desarrollo de la invasión y del dominio de la corona. Pero esto no es asumido racionalmente por la corona, no es utilitaria, es fantasiosa, es religiosa, es moral, es ética, es digna. Ha habido un desarrollo desde los griegos hasta el feudalismo, en donde la dignidad de la persona a través justamente de la religión católica es un valor sumamente importante. Pero estos religiosos, estos hombres dignos, han desarrollado la mercancía, sobre todo el dinero, y se convierte en su Dios. Tienen un Dios ideológico, pero tienen un Dios material que es el dinero, y el que realmente rige sus vidas y sus movimientos políticos y sus verdaderas y profundas pasiones. Entonces es una civilización, la europea, euroasiática, sumamente contradictoria. Y esta contradicción se repite en la perspectiva que tiene Cortés respecto del asesinato de Cuauhtémoc y la perspectiva que tiene el rey respecto al asesinato de Cuauhtémoc y en la perspectiva que tiene Fray Juan de Tecto como franciscano, como católico y como emisario del rey, y por eso queda titulado en medio de esta contradicción. Y bueno, ahora estamos viendo cómo se proyecta esta contradicción entre la política del invasor, que simplemente tiene que colgar, tiene que acabar con la vida de Cuauhtémoc, pero la psicología del invasor, que tiene en contradicción con Dios y contradicción con el rey, al cual le sirve, y que pesan crímenes y juicios sobre de él, como el de su esposa. Y entonces está muy enervado, así que pues todo el martirio es superabundante, no es necesario para la empresa histórica invasora en términos generales, pero como la empresa invasora general no funciona sola, sino como instrumentos humanos como Cortés, que sufren de pasiones y tensiones y requieren un carácter para cometer todas las atrocidades posibles, el trabajo sucio, pues ahí tienes que estar súper encabronado,
este hombre tan íntegro, que logra el amor de su pueblo, que logra una compenetración fluida con su pueblo, que se ha portado de una sola pieza todo el tiempo, al que no pudo doblegar cuando le quemó los pies y las manos, que lo baldó, al que no pudo doblegar ni siquiera cuando lo humilló como Tlatoani y títere. Bueno, a ver, ¿por qué no me lo torturan este cabrón para que sepa quién es el que es el dueño de su vida? Porque este siempre es dueño de su vida, siempre es autónomo, porque es un individuo solo, es lo que él piensa. Cortés piensa en términos de individuos solos o de dependencia con el rey. En cambio, Cuauhtémoc está pensando y sintiendo como héroe comunitario. Él está con su pueblo y su pueblo con él, y continuamente tienen un ciclo metabólico de enriquecimiento mutuo. Y por eso no se doblega, y por eso por su pueblo acepta toda humillación. No es porque sea un Jesucristo, es distinta la condición. Bueno, a este hay que hacerlo que sepa quién es el que manda. Ah, que lo de los pies y lo de las manos no te doblegó. Bueno, pues nada más era para sacarte el tesoro, ¿no? Y pues yo ya sabía que te iba a tener de Tlatoani títere luego. Mejor Tlatoani títere tullido que Tlatoani títere fuerte y bien puesto como para que organices la resistencia, ¿no? Pero ahora que ya no eres Tlatoani títere, ya no sirves para ese instrumento, ahora te voy a matar, pero ahora, antes de que te mueras, vamos a ver cómo es nuestra reciprocidad, quién es el amo y quién es el esclavo. Tienes que temblar ante la muerte, cabrón. Y entonces ahora no le vamos a poner fuego en las patitas o aceite y en las manos, sino de cabeza, y me ponen ahí a ver qué va a hacer. Entonces ya tenemos los motivos de Cortés, tanto los motivos políticos, geopolíticos, sus contradicciones con el rey, como los motivos psicológicos que dan cuenta del tipo de martirio que cometió y luego cómo anuló a Cuauhtémoc. Bueno, ahí dejamos la plática y cómo fuimos desentrañando a partir de la premisa de que la composición del ejército militar indígena que llevó Cortés no es de 3.000 indígenas mexicas, sino de alrededor de 2.500 más o menos indígenas fieles a Cortés, y solamente entre 300 y 500 que podían haber sido fieles a Cuauhtémoc, aunque estaban bajo las órdenes de Ixtlilxóchitl. Cualquier pregunta, cualquier cuestión que quieran comentar o cualquier cuestión que quieran discutir, adelante. Sí, adelante. ¿Cómo sale Cuauhtémoc de Coyoacán? ¿Por dónde sale? ¿Cómo por dónde sale? Para llegar a las Tigüeras. Ah, ya veo. Dijo usted Cortés, ¿verdad? O Cuauhtémoc. Ah, bueno, Cortés, o sea, sale Cuauhtémoc conducido por Cortés. ¿Ah? Sí, sí, en primer lugar, Cuauhtémoc está en Tlatelolco. Es en donde tiene su asiento, es en Tlatelolco. No, pero ya están en Coyoacán. Ya Cortés decide su viaje. Sí. ¿Qué camino toma? Pues va, creo que es hacia Tlaxcala, que van rumbo a Veracruz. No tengo ahorita preciso el itinerario, pero se encuentra a mitad del camino con Ixtlilxóchitl, que viene de Texcoco, y se encuentran en cierta parte del camino, y luego los dos comitivas siguen adelante hasta Veracruz y luego Coatzacoalcos. Sería cosa de reconstruir el itinerario. Pero es así,
unos Iztaccíhuatl con la mayor parte del ejército Acolhuac, de indígenas fieles a Cortés, parte de Texcoco y Cortés parte de Tenochtitlan, especialmente de Coyoacán, habiendo traído a Cuauhtémoc de Tlatelolco, y ya se van juntos. Se lleva a Cuauhtémoc y luego en un cierto momento se unen las dos contingentes. Esta es la figura general en que ocurre el evento. En detalle, ahorita no tengo nombre. ¿Sirve de algo? ¿O qué? ¿Necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué quisiera resolver? No resolver ya nada, pero Cortés venía de muchas guerras, Sí. España con los moros, y el rey siempre dijo que éramos sus súbditos y que nomás teníamos dos derechos, el de oír y callar. No que se preocupara por Cuauhtémoc, si no se preocupó por Moctezuma, ¿por qué no se preocupó por él? Usted quiere decir que Cortés no ha cometido un crimen, que no tiene por qué preocuparse del rey. No. El rey era el rey y él podía hacer lo que quisiera aquí, porque era el segundo, vamos a decir el virrey, ¿no? Bueno, el rey, vamos a decir que tiene la potestad hipotética de hacer lo que quiera, pero no es así, porque también está el Papa, también está Dios, pero no solamente está Dios como poder religioso y el poder del Papa, también están otras potencias europeas que lo juzgan y lo critican, y entonces él tiene que cuidar su comportamiento en referencia al Papa, en referencia a la religión cristiana, porque es a través de la religión cristiana que él valida su poder. Él no tiene el poder simplemente, sino que lo valida de cierto modo, porque es Dios el que le ha entregado ese poder. Y el poder de Dios en la tierra son en primer lugar el papado. Es el papado el que le da permiso a que se apropie de territorios de América. Es justamente una bula papal la que divide lo que le toca a Portugal, por ejemplo Brasil, y lo que le toca a España. Es el poder de la religión el que unifica a toda Europa y entonces legisla sobre estos eventos de repartición del mundo. O sea que propiamente el rey, pues digamos que hipotéticamente puede hacer lo que quiera, pero en concreto no. En concreto tiene que regirse por reglas impuestas por el Papa, que están reglamentadas en la Biblia y en la religión cristiana, y por la relación geopolítica con las otras naciones europeas, que también son cristianas. Yo pienso que por lo que actuó Cortés aquí en América, tenía la idea del rey, que somos sus súbditos y tenemos dos derechos, oír y callar. Pero, ¿cómo? Aquí no me... No, pero Cortés, usted aquí hizo lo que él quiso. ¿Cortés? No, Cortés hizo lo que quiso, ¿Sí? pero al rey no le dijo que hizo lo que quiso. No, es ¿qué le dijo al rey? Hay que recordar, le dijo al rey que Moctezuma le donó el imperio. O sea que no hizo lo que quiso, sino que empezó a mentir para ocultar lo que hizo. Pero eso es lo que quiso. No. Mató a Moctezuma. Mató a Moctezuma, pero tuvo que encubrir el asesinato. Hay que recordar que encubre el asesinato. Dice que quienes matan a Moctezuma son los indígenas, a pedradas. No, es muy importante, porque esto es lo que le escribe a su rey. ¿Por qué le escribe eso? Porque no le puede decir, lo maté e hice la guerra.
porque eso está prohibido por las leyes españolas. Está prohibido que Cortés haga la guerra sin permiso del rey. Cortés también tiene que callar, escuchar y callar. Y la ley es que él no puede hacer la guerra sin permiso del rey. E hizo la guerra sin permiso del rey. Hizo lo que quiso, pero entonces tiene que mentir. Tiene que presentar una narración de los eventos en donde él no es el que inicia la guerra. Yo he sentido que queremos respetar a Cortés, queremos darle un lugar propio en la historia. Ajá. Pero Bueno. ha sido el peor. Exacto. No hay por qué darle tanta importancia. Pero ¿quién le está dando importancia? Sí, cuando se dice que dijo que se escribió una relación, se escudó con el rey, se protegió ante el rey. Mintió. Bueno, No dijo, sino mintió. Mintió ante el rey porque si no miente, lo cuelgan. Porque cometió crímenes. Porque él es un criminal. No estamos enalteciendo a Cortés. Al contrario, estamos diciendo que mintió porque es un criminal. No solamente contra el pueblo mexica, es un criminal incluso para las leyes españolas. Es un criminal bien hecho. Y tiene que mentir. Es el instrumento de la corona y la corona no puede avanzar sin Cortés. Pero a la corona no le gusta ese instrumento. Por eso termina triturándolo. 8 años. La empresa imperialista, la empresa colonialista de la corona española, tiene esta contradicción. Su afán de dominio se contradice con la dignidad. Recordemos a los norteamericanos. Dicen, cuando se meten en Irak, cuando se meten en Afganistán, que van a promover la democracia. Mentira, ¿verdad? Pero ellos presentan la cosa en términos morales y luego llevan a otra cosa completamente distinta. Masacran gente, los drones están matando a niños, familias enteras, y luego salen por los medios de comunicación, por enemigos de los norteamericanos que lo muestran, o enemigos, o norteamericanos que son enemigos de los políticos en turno que están llevando a cabo esas acciones en Estados Unidos. Bueno, esto que hemos vivido en los últimos 20 años por las invasiones que ha llevado a cabo Estados Unidos, nos deben de enseñar cómo es la lógica de Cortés y de la corona. Y la gran empresa despótica de la corona, pero ocultada con la religión cristiana, católica. Y entonces el instrumento Cortés pues es como Rambo, es como la CIA. Son tipos desalmados, brutales, pero que son muy importantes para el imperio y entonces los premian. Pero se tienen que comportar según reglas, porque el imperio se sostiene por reglas y se sostiene con competidores que son, por ejemplo, Europa, y con un poder por encima que en ese entonces era la religión del Papa. Ahora no, ahora el Papa está sometido a los poderes fácticos. Un poco así es el entramado. Es un juego de ajedrez muy complicado, pero en donde de ninguna manera, por lo menos en lo que estamos platicando ahorita, estamos enalteciendo a Cortés, sino al contrario, estamos viéndolo como el instrumento, como el peón de la historia, pero que tiene sus sentimientos y que tiene su proyecto político. Él aprendió Y que años en Cuba. Sí, a exactamente. falsear las cosas. Ahora vamos de acuerdo. Exacto, ahí aprendió Y aquí vino a aplicarlo. ejercer todo su poder Sí. sin que nadie le llamara la atención. No, sí, no, sí, Después ya no. Le vinieron llaman la los- atención muchas veces. Muchas veces le hacen el juicio de residencia por su esposa, no de residencia. Y luego le hacen el juicio de residencia en España. Y tiene que cuidarse las espaldas. de Moctezuma. Porque presenta la mentira. Lo Una más mentira relativo, que al rey le conviene. no hay prueba Pero de tuvo que mentir. Si no miente, si no construye esta verdad jurídica,
Se acaba Cortés. ¿Alguna vez dijo una verdad, Cortés? Pues algunas hablan de haber dicho, porque si no dice alguna verdad, no puede decir todas las mentiras que dice. Dice verdades para luego decir mentira tras mentira tras mentira, pero las mentiras tienen un sentido, y es el sentido de protegerse del castigo que el rey le va a imponer. No son mentiras tiradas al aire, sino son mentiras dedicadas al rey de España, porque él está cometiendo crímenes contra las leyes españolas. Bueno, si tienen alguna otra cuestión que quieran que platiquemos, esta exploración del problema es muy interesante, porque otra vez nos meten los detalles de los mecanismos de poder del invasor y cómo funciona la mentira, cómo funciona el peón y cómo funciona el dueño del tablero. Sí, yo iba a comentar hace ratito a propósito de lo que hablaban de la importancia de Dios y de la Iglesia en la conquista. Cómo se tiene que avanzar apropiándose de territorios enteros mediante lo que se llamaban los requerimientos. Ajá. Estaban obligados a leer un requerimiento en donde le dicen a la gente, es prácticamente el credo, o sea, esos requerimientos, y eso lo leí en algún pasaje de Eulalia Guzmán, ella es la que para ella iba o sea, a través de ella conocí esos requerimientos, no tenía idea de cuál era el contenido. Entonces le leen, obviamente hay un traductor que le hace saber a la gente que Dios creó el mundo. La primera. Y Dios tuvo un hijo, y como hijo es el que gobierna, digamos, el dueño del mundo como hijo del Señor. Al morir Jesucristo, es San Pedro, el heredero de Jesucristo, y al morir San Pedro es el Papa en turno, el dueño del mundo. Entonces la conclusión es, ¿ustedes qué chingados hacen aquí? Si esto es una... si Ustedes son por derecho propiedad del divino, Papa. que por derecho divino es el Papa, y el rey, que es mancuerna del Papa, y venimos aquí a... ¿Aceptan hacer ustedes ese el entender. dominio del Papa y el dominio del rey? Exactamente. Si lo aceptan, van a vivir como, Muy bien. como súbditos. No aceptan, les hacemos la Si guerra, no los aceptan, matamos claro. en este momento. Sí. Ipso Si facto. no lo aceptan, exterminio. Si lo aceptan, pues vamos a vivir en paz, ustedes sometidos, reconociendo el poder del Papa y del rey. Es una pieza De mafioso, de mafiosos. pero aparentando religión. Sí. Bueno, ¿alguna otra cuestión que quieran platicar? ¿Sí? Fue muy conmovedor todo eso. Sí. Es muy... Ya ven. ¿Qué parte? Bueno, la descripción de Cortés, Ah, de claro. cómo va cambiando todo, y la actitud, y Cuauhtémoc, la descripción de Cuauhtémoc, y entonces cómo ocurrió. Bueno, vamos a decir que es conmovedor, pero fíjate que vamos a decir que no hicimos una telenovela, si nos fijamos en los referentes objetivos que tiene Cortés, ¿no? Y luego los trazos que va dejando, ¿no? Los trazos de sangre que va dejando, en dónde mata a la persona, cómo la mata, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que le pasó atrás en Tenochtitlan? Cómo armó el tinglado del dominio de la ciudad, cómo somete a Cuauhtémoc. Son actos objetivos, pero que son racionalizados y son también emociones de la persona, ¿no? Ah, bueno, entonces, un poco, vamos a decir que es emocionante, pero no por hacer una novela psicológica de Cortés, sino por observar su psicología a través de sus actos, ¿no? Sí, adelante.
digamos, en esta empresa evangelizadora que avanza, como comentaba ahí, a la par con el proceso de conquista. Comienza con el requerimiento, pero luego llega con los frailes y entonces son buenecitos. Este Dios del requerimiento es un Dios que se apropia de las tierras, ¿no? Pero ya apropiadas las tierras, ya dominadas por la espada, vamos a decir, ahora viene a apaciguar a la gente a través del amor, a través de el Dios del amor, Jesucristo. Y eso es lo que precisamente yo me pregunto un poquito. ¿Consideras que sí hubo en este proceso, digamos, una intención beatífica de alguno de los actores de este proceso? ¿O fue meramente una empresa siempre pensada de manera colonial? O quizá, no sé, el Papa o alguna institución sí tenía como una idea de genuina buena voluntad, No, digamos. es notorio por todo lo que dicen los curas que ellos creen eso. Unos más, otros menos, creen en lo que están diciendo. Le han dedicado su vida a ser frailes, a ser curas, a ser X, ¿no? O sea, ellos de antemano han destruido su cuerpo entre una arriba y una abajo, ¿no? El abajo no existe y todo está arriba. Entonces, ellos son personas, son no solo convencidas, son personas sumamente torcidas psicológicamente. Además de muy inteligentes y demás, ellos mismos se han metido en este problema. Y creen que esa es la manera. Creen que hay muchos pecados en el mundo y que entonces hay que redimir, lavar y redimir y tal, ¿no? Y que ellos que estos pobres indígenas, pues, han estado con los ídolos y con el diablo, realmente, esto lo creen realmente. Y bueno, el rey es muy persignado, él tiene su confesor de oficio y es su persona de mayor confianza y él es el que manda a echarle un ojo a España, a Nueva España. Él cree en estas cosas. O sea, es interesante el carácter del rey Carlos I, sus contradicciones internas, la empresa brutal que está comandando y la mala leche con la que está haciéndose el buenecito. Además era un chavito, ¿no? Cuando tenía 17 años. Cuando recién Un güey de prepa. Sí, pero luego se hace viejo y sigue con las mismas mañas. Nada más que sí se molesta mucho con Cortés y le va haciendo la vida imposible a Cortés. Por ejemplo, Cortés va a España en 1540 y para tratar de tener una entrevista con el rey, un poco para arreglar sus temas, ¿no? Lo mandó llamar el rey de España a Cortés y luego no lo recibe en todo el tiempo que está ahí. Es decir, lo llama para que no esté molestando en Nueva España, porque es un hombre que tiene, fíjate, es el marquesado de Oaxaca, pero Oaxaca es Oaxaca, Guerrero, Morelos, Estado de México, hasta Tehuantepec. Es un grandísimo territorio y cientos de miles de indígenas es un encomendero. El mayor encomendero es Cortés. Entonces tiene gran poder y entonces, oye, pues siempre le está molestando todas las órdenes que manda el rey a que el virrey las cumpla, porque Cortés tiene más poder que el virrey. Entonces dice, vente. Y ahí va Cortés y dice el rey, y no lo recibe hasta que se muere. Y por todos los crímenes que ha cometido y todas las que le debe, y se lo fríe a fuego lento. En fin, es otra historia interesante que nos vamos alejando de Cuauhtémoc, ¿eh? Todo lo que ahorita hemos investigado, nos vamos alejando de Cuauhtémoc, pero forma parte del contexto un poco para entender por qué lo mata como lo mata y por qué miente como miente. Porque si pudiera hacer lo que quisiera, no tiene que mentir, pero ocurre
que la segunda carta de relación está llena de mentiras y también la quinta. O sea, cuando asesina a Moctezuma, lleno de mentiras. Y cuando asesina a Cuauhtémoc, lleno de mentiras. Las otras cartas son un poco menos mentirosas. Yo quisiera comentar algo. Considero que todo esto que nos proporcionas y nos compartes es importante sí motivarnos en el sentido de la indignación, ¿no? O sea, de comprender a profundidad este magnicidio, esta verdad histórica, entender que hay una continuidad en el tiempo. Podemos ver ahora a Matos Moctezuma reforzando a Cortés, ¿no? O sea, como que no es suficiente las mentiras de Cortés, sino ahora gente No han acabado está las detrás. mentiras. No ha acabado la tarea, la empresa neocolonial no ha acabado, sino que está siendo continuada por otros medios, pero que se parecen a los de Cortés y luego amalgaman. O sea, en realidad cita a Cortés. En realidad lo que está diciendo Francisco López de Gómara, el mayor defensor de Cortés, es justamente la posición de Lina, a propósito de que Izancanac fue el lugar en donde mataron. Izancanac está en el Tigre, en el río Candelaria. O sea, Izancanac está allá arriba en el río Candelaria. O sea, que se están comiendo el pinche absurdo de que este cabrón bajó 100 kilómetros al sur hasta Tenosique y luego ordenó subirse 150 kilómetros para arriba y luego ahí te va para abajo. Y eso es la posición de Lina. ¿Por qué? Porque es la posición de Cortés. Porque es la encomienda que sigue avanzando. Bueno, pero fíjate, perdón, que te estoy... Solo otro. Sí, perdón. Bueno, y entonces ahora nosotros pues debemos comprender esta posición de Cuauhtémoc, que fue correcta, políticamente correcta, esta resistencia, la resistencia que él inicia y los suyos, y pues continuarla, ¿no? Continuarla en el sentido de pelear por la verdad aquí en Iztateopan, de ese espíritu de comunidad, y continuar también con su consigna, ¿no? Claro, eso que... Si lo comprendemos, nos debe llevar allá. Y si no, pues nos podemos coludir. O sea que no solamente hay una continuidad en la empresa colonial y neocolonial, desde Cortés hasta los pues endiosadores de Cortés y su narrativa, sino que también hay una continuidad en la empresa de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es menos un símbolo, es el símbolo. También es símbolo, pero eso es secundario. Es secundario. A ver, vamos a poner las cosas en orden. Así como las condiciones de posibilidad del símbolo, las condiciones de posibilidad de las mentiras que está diciendo Cortés, ¿cuál es? A ver, ¿con qué ejército cuentan realmente los tlatoanes para llevar a cabo la traición? ¿No cuentan con ejército? La traición no ocurrió, ni la pensaron, ¿verdad? Entonces, del mismo modo, a ver, las condiciones de posibilidad del símbolo Cuauhtémoc, ¿cuáles son? Pues es el personaje histórico real, Cuauhtémoc, y ese es más importante que el símbolo. Es la verdad de las acciones que hizo Cuauhtémoc, es la verdad histórica sobre Cuauhtémoc, no el símbolo Cuauhtémoc, la fantasía Cuauhtémoc, el endiosamiento de Cuauhtémoc, sino Cuauhtémoc con un cálculo político correcto acerca del invasor. Esto no es una mera racionalización, sino que ese cálculo político correcto lo practicó, lo actuó, y no lo actuó solo, lo actuó con los guerreros, lo actuó con su pueblo. Y ya muerto Cuauhtémoc, esas personas siguieron actuando ese cálculo político correcto. Y ya muertos esos, actuaron con otros que siguen vivos y siguiente generación. Y tenemos más de 100 levantamientos durante los 300 años de la colonia. No fue todo paz, sino continua resistencia de los pueblos indígenas, y luego negros, y luego indígenas negros, y luego también mestizos.
de tal manera que a los 300 años se están levantando negros, mestizos, indígenas de acá, indígenas de allá, y también criollos. Ah, bueno, tal parece que el dominio de la corona está ahogando en primer lugar a los indios que están metidos en las minas de Tasco y en los indios que están metidas en las minas de Guanajuato. Pero luego empieza a ser cada vez más fuerte el dominio, y también a los que están sembrando, a los que están incluso en los pueblos de indios, no solamente los que están sirviendo a los españoles, sino los que viven en sus comunidades. También a esos se les está apretando el cuello, y luego va avanzando, y también a los negros, y también ahora también a los mestizos. Total que en 1808 el yugo también les pesa a los criollos, y empiezan a comandar una lucha de resistencia contra el dominio español. Primero contra el dominio español encabezado por Napoleón III, pero que está en combinación con, o sea, no es solo Napoleón III contra todos los españoles, sino es Napoleón III en combinación con la Compañía de Indias. O sea, el monopolio del comercio internacional entre Nueva España, entre todas las colonias de España, sí lo tiene bajo su égida Napoleón III y los peninsulares que están de acuerdo con él y no están de acuerdo con Fernando VII o con Carlos III. ¿Sí? Entonces, por eso ese yugo no es solamente de Napoleón III, sino es el yugo de Napoleón III y de los peninsulares que tienen el monopolio del comercio entre España y México. Esto lo refiere con toda puntualidad Fray Servando Teresa de Mier, ¿no?, en su Revolución de Independencia, ¿no? Se puede ver con detalle cómo empieza a haber una resistencia contra el yugo español, y luego el propio proceso de independencia comandado por los criollos empieza a retomar las demandas del pueblo, hasta que con Morelos claramente ya es independencia respecto de España, no a favor de Fernando VII, sino a favor de una nación independiente, hasta que se logra en 21 y luego en 24 ya como república, ¿no? Esta secuencia de más de 100 levantamientos indígenas y todo tipo, hasta que llegamos a la síntesis de los levantamientos de 1808 a 1824, toda la revolución de independencia, esa gran gesta es la resistencia contra el invasor. Sigue retomando la posición no solamente de un cálculo político correcto, sino la práctica. Es el enlace práctico material entre todas las generaciones que vienen desde Cuauhtémoc hasta Morelos. Y de Morelos sigue adelante, y luego vienen los gringos, y luego vienen los franceses, y luego los españoles antes una siguiente vez, y así seguido. Siempre ha ocurrido una relación práctico-material con la resistencia indígena que comenzó contra los invasores y que sigue contra nuevos invasores. El pueblo de México continuamente ha estado tratando de salvarse el pellejo cada vez que sigue el cálculo político correcto que planteó Cuauhtémoc. Pero no solo ese planteamiento no es que a través del cielo está escrito como símbolo, no, es un enlace práctico material de un ser humano con otro, en reciprocidad, padres, hijos, compañeros, un pueblo, otro pueblo, otra lucha, los masacran, se están quietos, llega otra clase social y los domina, y otra vez se levantan. ¿Sabes qué? Con la misma regla, con el mismo cálculo político, lo vuelven a descubrir. A veces les llega por tradición oral y otras veces se les olvidó, pero otra vez en el enfrentamiento vuelven a descubrir el mismo cálculo político. Lo llegaron a descubrir como un acto de conciencia, pero en términos práctico-materiales han estado enlazados en estas distintas luchas. Hay una relación, una
sin solución de continuidad. Hay una relación práctico-material entre nuestra vigencia histórica y la vigencia histórica real de Cuauhtémoc. Sobre esa base práctico-material real es que ocurren las posibilidades del símbolo Cuauhtémoc. Si no, ese símbolo no tendría ningún sentido. Y ese símbolo puede ser mítico, falaz o más o menos adecuado a la realidad. Entonces, cuando el PRI hizo uso de ese símbolo, bueno, pues lo manoseó. Y entonces, como el símbolo, y entonces ahora llegan los historiadores globalistas y dicen, todo nacionalismo es mentiroso y crea mitos, se basa en símbolos, y Cuauhtémoc es un mito. ¿Viste? O sea, priorizar el mito, priorizar el símbolo, Cuauhtémoc como símbolo, el siguiente paso es decir que es mito. Y que entonces todo es manipulación y que el PRI es la única posibilidad de conciencia nacional. Y que el nacionalismo, por ser nacionalismo, es mentiroso. Bueno, esta es la narrativa de las comisiones negacionistas. Esta es la narrativa del INAH actualmente. Esta es la narrativa de el doctor Matos Moctezuma y de Salvador Rueda cuando hablan, no digamos de Cuauhtémoc, sino simplemente de las imágenes de Cuauhtémoc producidas en la época del PRI, en la época del PNR, en la época del PRM, después de la Revolución Mexicana, en la época de Don Porfirio, X. Cualquier imagen de Cuauhtémoc es mítica en tanto que sea nacionalista. El nacionalismo no tiene sentido. ¿Qué tiene sentido? El globalismo. O sea, hay que entregarse alegres a Trump y a las transnacionales. Ese es el mensaje de estos antinacionalistas que están incrustados como historiadores en el INE, que tienen a Enrique Krause, que tienen a Aguilar Camín, que tienen a Roger Bartra como ideólogos, a veces de pseudoizquierda, a veces de franca derecha, pero siempre con una línea globalista, como el caso de Federico Navarrete como historiador que supuestamente enaltece a los pueblos indígenas, porque pues no fue Cortés el que logró el triunfo. Quien logró el triunfo fueron los aliados indígenas de Cortés, que en realidad hicieron una revolución en contra del imperio despótico de los mexicas. Pues se parece mucho a la Revolución Francesa en contra del antiguo régimen. Y esta es la manera en que Federico Navarrete nos presenta la gesta para hacer a un lado y pisotear a Cuauhtémoc, es decir, el cálculo político correcto en contra de los invasores coloniales y neocoloniales. Entonces son perspectivas en la historia que aparentemente van diciendo cuentos o narraciones, pero que en realidad están regidas por posiciones de este tipo globalistas, imperialistas, ¿no? Y todas se basan en el tema del símbolo. Por eso es muy importante la inversión del planteamiento de Cuauhtémoc como símbolo, porque a veces lo podemos utilizar como símbolo de liberación, pero ya utilizándolo prioritariamente como símbolo y no importándonos la verdad de Cuauhtémoc, estamos muy fácil en el punto en donde es mito. Y en la posición globalista, que le conviene decir que el nacionalismo no tiene ninguna base material, ningún sustento en la verdad. La posición de Eulalia Guzmán a nivel histórico es justamente la construcción de un nacionalismo, pero que diga la verdad, un nacionalismo científico, un nacionalismo que desmienta todas las mentiras de Cortés. Esa es justamente su gran obra de Relaciones de Hernán Cortés a Carlos V acerca de la invasión de Anáhuac. El ir una por una las tesis que va diciendo Cortés mentirosas, poniéndole verdad cada vez. Y en eso
está basada la identidad nacional en verdades, no en mentiras. En eso está basado el nacionalismo mexicano, en verdades y en la ciencia, porque antes estaba basado en las mentiras que dijo Cortés y que te enseñan y que te lo siguen enseñando en la escuela. Bueno, yo redondeo así esto que inició la intervención de María de los Ángeles.